Bueno, esta noche nuestro invitado es Santiago Abascal, presidente de Vox. Buenas noches, don Santiago. Muy buenas noches, un placer estar con vosotros. Pues estamos hablando antes cómo Sánchez se ha acercado a Barcelona, ha estado viendo a Aragonés con el fin de blindar o conseguir, en este caso, la investidura de Salvador Illa, pero ya le ha pedido a Aragonés que tiene que dotar a Cataluña de un sistema fiscal propio, soberanía fiscal, ya sabe, la llave de los impuestos para que sea Cataluña la que recoja, recaude y gestione todos los impuestos allí. Y por supuesto que le condone la deuda de 15.000 millones a la Generalitat. Y yo le pregunto, bueno, ¿qué consecuencias tendría esto para el resto de España si al final le damos a Cataluña esto que está pidiendo? Bueno, yo creo que no es un hecho novedoso, porque estaríamos ante unas cesiones gravísimas, pero que vienen siendo la tónica general de cesiones en la política española con los separatistas desde hace muchas décadas. Hay quien piensa que es un modo de integrarles. Yo creo que es un error histórico que llevamos cometiendo mucho tiempo. Y algunos pensamos que hay que poner pie en pared, pensamos que el separatismo no se puede integrar en la política española, no se puede integrar en la gobernabilidad, porque de vez en cuando surgen políticos con demasiada ambición, y en este caso con una ambición desmedida. El caso de Sánchez creo que es paradigmático, porque estamos ante un personaje que es capaz de cualquier cosa con tal de permanecer en el poder. Y por lo tanto es capaz de entregar cualquier cosa al separatismo catalán, independientemente de las consecuencias que tenga para el resto de los españoles. Pero esto ahondaría en la desigualdad que ya ha consagrado la ley de amnistía, que ha lanzado un mensaje muy claro a los ciudadanos. Les ha dicho que aquí los cómplices de Sánchez, los políticos que tienen esos 7 votos que Sánchez necesita, son superiores al resto de los ciudadanos y que la ley no va con ellos, que la ley no va tampoco con los dirigentes socialistas indultados por el Tribunal Constitucional. La ley es para los españoles que pagan impuestos, que padecen las multas y que no se libran jamás. No, para ellos no hay indultos, no hay clemencia, no hay amnistías, solo para los cómplices de este gobierno corrupto. Fíjese que eso es más o menos, grosso modo, lo que dice el Tribunal Supremo en el recurso que ha planteado hoy ante el Tribunal Constitucional contra esta ley de amnistía. Y, hombre, al final no solamente fue un golpe de Estado, lo del 1 de octubre, sino que esto consagra efectivamente la desigualdad ante la ley de los españoles y viene a decir que, claro, la ley va a servir solo para se va a aplicar solo a los pobres. Bueno, yo creo que con mucha razón, y es un recurso de inconstitucionalidad muy bien planteado, absolutamente necesario, pero yo creo que no debemos engañar a los españoles y confundirles sobre las perspectivas de triunfo de este recurso ante un Tribunal Constitucional que en estos momentos está dominado por el Partido Socialista absolutamente. Hay que recordar que en la anterior legislatura el Partido Popular y el Partido Socialista llegaron a un acuerdo en el Tribunal Constitucional que supuso que la mayoría quedase en manos del Partido Socialista, y eso tiene las consecuencias que estamos viendo en estos momentos, con la sentencia de los ERES, que supone que a los señores que han cometido, no voy a decir los peores delitos cometidos por políticos en España, porque creo que los peores delitos se han cometido en Cataluña, son los delitos contra la unidad de la patria, pero son los siguientes, son los que han robado a manos llenas, no ya para llevárselo a casa, que es muy grave, sino para crear un sistema que altere los resultados electorales en Andalucía, para comprar a la población, para trabajar de manera permanente para crear una economía subsidiada y una población dependiente del poder público. Y han llegado al extremo de que han asaltado el Tribunal Constitucional y han dejado a los españoles completamente indefensos. Usted es partidario, por cierto, de suprimir el Tribunal Constitucional, ¿verdad? Sí, nosotros hemos planteado desde el principio la supresión del Tribunal Constitucional en nuestro programa y que sea sustituido por una sala de asuntos constitucionales en el Tribunal Supremo. Y mientras tanto, claro, hay posibilidad de esto de recurrirlo también al Tribunal Europeo, dado que hay efectivamente una parcialidad más que evidente, ¿no?, por parte de esa mayoría que está, en este caso, fallando a favor de aquellos que les nombraron y les sentaron en el Consejo, vamos, en el Tribunal Constitucional, que es el PSOE, en definitiva. Pues hay muchas posibilidades jurídicas, pero yo soy bastante desconfiado de las posibilidades que realmente tenemos. Creo que los españoles llevamos mucho tiempo tendiendo a pensar que nos van a resolver fuera los problemas que no somos capaces de resolver nosotros. Y creo que ese es un error muy grande también. Creo que lo que los españoles no seamos capaces de defender aquí, en la calle, en las instituciones, en los tribunales españoles, no va a venir a resolverlo la Unión Europea. Volviendo al tema de la amnistía, señor Abascal, ¿considera usted que la amnistía es el mayor acto de corrupción política perpetrada por este gobierno? Bueno, cuesta elegir, pero evidentemente sí, porque no es exactamente una corrupción económica, aunque también tiene consecuencias económicas, pero creo que sí, que la amnistía es un gigantesco acto de corrupción política. Creo que
supone una declaración de supresión de los tres poderes. Ha sido dicho de distintas maneras por el mundo jurídico español, por las asociaciones juristas, incluso por las asociaciones que se llaman progresistas. Yo creo que todos los juristas de prestigio han señalado la ley de amnistía como una ley inconstitucional. En el debate constituyente se planteó la posibilidad de la amnistía y se rechazó, por lo tanto es evidente que han llevado adelante una ley que es totalmente inconstitucional y con la intención de comprar una investidura. Nosotros llegamos a denunciar por el delito de cohecho al presidente del Gobierno ante el Tribunal Supremo, sosteniendo que en realidad estaba haciendo una ley con unas consecuencias gravísimas que solo tenía por objeto comprar una investidura. Una ley que además, para más INRI, había dicho a todos los españoles antes de las elecciones que no iba a aprobar. Había dicho que tenía carácter inconstitucional. ¿Cuáles son las consecuencias de mentir a los españoles? El nivel de hartazgo de los españoles es muy grande, pero el de aguante también, porque ya no hay capacidad de sorpresa. Estamos ante un personaje que al día siguiente de las elecciones ha hecho todo lo contrario de lo que decía que iba a hacer. ¿Usted cree que va a acabar en los tribunales, Sánchez? A veces usted ha dicho, bueno, le vamos a llevar a los tribunales y va a acabar juzgado. No sé si por traición, no sé. A veces lo han dicho. Yo estoy convencido. De hecho, ya está en los tribunales, por ahora como testigo, y además está en los tribunales porque nosotros hemos pedido que testificara. Yo le he planteado cosas y preguntas muy claras en el Congreso de los Diputados que no ha querido contestar. Nunca contesta, ni en las sesiones de control. El otro día en una comparecencia yo le formulé una pregunta 3 veces, en 2 de mis intervenciones. Es la única pregunta que le formulé. Lo demás fueron afirmaciones sobre lo que pienso de él, que ya lo sabe toda España. Pero solo hice esa pregunta, insistí en que contestara esa pregunta, a ver si tenía la delicadeza de hacerlo, que nunca lo hace, y no la contestó. Y le dije que si no la quería contestar en la tribuna del Congreso, pues que tendría que contestarla ante un juez, y que ante un juez no podría mentir. Y efectivamente solicitamos su llamamiento como testigo, y el juez lo ha aceptado. Y espero que podamos preguntarle. Señora Abascal, ¿por qué pide Vox, efectivamente, que sea citado a declarar como testigo? Concretamente, para que dé cuenta de las reuniones que tenía en el Palacio de la Moncloa con los socios de su señora, que supongo que no hace falta recordarlo a los televidentes porque lo sabrán bien. Es una señora que no es licenciada y que dirige una cátedra y que pone a su nombre herramientas informáticas carísimas realizadas por empresas y pagadas con dinero público, y que recibe a sus socios en el Palacio de la Moncloa y que da cursos sobre captación de fondos públicos y privados cuando precisamente su marido es el encargado de repartir los fondos públicos. Estamos ante algo que se acerca muchísimo a los delitos. Nosotros pensamos que estamos ante una señora que se ha corrompido y un señor que se han corrompido. Y lo que hemos hecho es pedirle que comparezca como testigo. Pero habrá más preguntas que habrá que hacerle. Habrá que preguntarle también a cuántos CEOs de empresas cotizadas llamó personalmente, empresas que dependen de la regulación pública, para que recibieran a su mujer y para que su mujer fuera a vender sus negocios. Estamos ante un tráfico de influencias gravísimo y es lo que estamos denunciando. Y es lo que está investigando el juez, Peinado, en definitiva. Ahora, ya sabe que él ha pedido al juez declarar por escrito. El juez le tenía previsto acercarse a la Moncloa el próximo día 30, el martes, y él dice, no, yo quiero responder, pero por escrito. Aquí la tesitura que se plantea es la siguiente. Si se le concede esa posibilidad, ese privilegio, entonces es porque es algo que afecta a él como presidente del Gobierno. Si al final el juez se acerca a la Moncloa y le toma declaración como testigo, es porque la cosa sobre la que le va a preguntar es única y exclusivamente y que le concierne solo a la esposa, a Begoña Gómez. No sé, ¿qué opina usted sobre esto? Bueno, en primer lugar, el juez tendrá que tomar esa decisión, pero nosotros no somos partidarios de que pueda declarar por escrito, ¿no? Porque el juez querrá preguntar, querrá repreguntar, las acusaciones también tendrán que hacerlo, y por lo tanto creo que no debe ser tratado con ningún tipo de distinción, de una manera especial. Creo que hay muchas cosas sobre las que hay que preguntar y repreguntar, y espero que el juez no conceda esa petición. ¿Cree que podría acabar siendo también investigado? Algunos de los que están relacionados con el caso de su mujer comparecieron como testigos y acabaron siendo investigados. O sea, lo que bueno, yo no creo que la mujer del presidente del Gobierno pueda hacer todo lo que ha hecho, o el hermano del presidente del Gobierno pueda hacer todo lo que parece que ha hecho,
sin conocimiento del presidente del gobierno, sin la intervención del presidente del gobierno. Y eso es lo que estamos intentando que se investigue. Pero esta es la parte de la corrupción económica y familiar, está la parte de la corrupción política del Partido Socialista, con muchos casos gravísimos, como el caso Koldo, y está la parte de la corrupción política, mucho más difícil de juzgar. Y ya no hablemos de la corrupción moral que representa la mentira, porque estamos ante un presidente del gobierno que ha mentido como ninguno lo ha hecho antes, y otros han mentido, pero probablemente ninguno lo ha hecho con el descaro con el que lo ha hecho Pedro Sánchez. También están ustedes personados, como Vox, y en el caso de su hermano, el caso que investiga un juez o una juez de Badajoz. Nosotros nos personamos en todo lo que podemos. Hay en el caso de su hermano, ¿qué es lo que más chirría desde el punto de vista de la investigación que se lleva a cabo? El hecho de que no vaya a trabajar bueno, yo no sé presencial, si alguien en España puede trabajar sin impuestos fuera de España cuando cobra de un organismo público como es la Diputación, el enriquecimiento que tendrá que justificar en apenas, en fin, 2 o 3 años, etcétera, etcétera. Bueno, la pregunta es qué no chirría del caso del hermano. No sabría decir qué es lo que más chirría, pero ¿quién puede tener un puesto de trabajo en España sin despacho y tener un despacho justo cuando se inicia la investigación? ¿Quién puede no ir al puesto de trabajo sin justificación y estar empadronado, no sabemos si en Portugal o en Tailandia? ¿Quién puede tener ese enriquecimiento con un puesto de trabajo en una diputación? Es decir, todo lo que hay alrededor del hermano chirría. Chirría muy especialmente porque es el presidente del gobierno. ¿Cree usted que el presidente no hubiera, en fin, abordado la posibilidad de presentar un plan de regeneración democrática si previamente no hubieran existido los casos que afectan a su mujer y a su hermano? No, sin ninguna duda. O sea, que es una relación causa-efecto. Yo estoy convencido de que es una huida hacia adelante, es un modo de enseñar los dientes, de amenazar a la prensa libre. Y es un modo de desviar la atención. El presidente del gobierno actual pidió la dimisión del anterior porque tuvo que declarar como testigo. Entonces, evidentemente, siguiendo esa lógica, él debería dimitir. Igual me preguntan, ¿debe dimitir por esto? Pues yo pienso que tiene que dimitir por todo, no exactamente por esto. Yo creo que no es... Lo dije en la anterior legislatura, que el gobierno era ilegítimo. Cuando dije ilegítimo, lo distinguía de ilegal. Y decía ilegítimo porque entendía que un gobierno no podía llegar cabalgando sobre la mentira más brutal a los españoles. Ahora ya creo que estamos ante un gobierno directamente ilegal, que ha trasladado el golpe de Estado de 2017, cometido desde la Generalidad de Cataluña, al Palacio de la Moncloa. Y el golpe se está perpetrando desde allí, con todas las consecuencias, con el asalto a las instituciones, desgraciadamente con la colaboración del Partido Popular, que nos dice que viene a arreglar un poco las cosas, pero que está dando un balón de oxígeno y un aliento que permite a Sánchez continuar adelante. Nosotros no entendemos cómo se puede salir en manifestaciones a la calle diciendo que este gobierno está perpetrando un golpe a la Constitución y a la vez repartirse los jueces con este gobierno y repartirse Radio y Televisión Española y llegar a cualquier tipo de acuerdo y llegar a acuerdos en Bruselas como hay en este momento. Y por eso nosotros pensamos que el único modo de acelerar el fin de este gobierno es la oposición total. La oposición más absoluta, la distancia infinita con todo lo que haga este gobierno. Y eso sabemos que es difícil y que es duro, pero nos parece que es la única manera de ofrecer una esperanza a los españoles de que este gobierno termine. Sinceramente, ¿no cree que era o ha sido un mal menor el llegar a ese acuerdo entre el PSOE y el PP a propósito de la renovación del Poder Judicial, teniendo en cuenta las intenciones de Sánchez? Después de asaltar el Tribunal Constitucional, asaltar la Fiscalía, nos temíamos que podía asaltar también el máximo órgano de gobierno de los jueces. De esta manera, por lo menos, se puede garantizar una cierta independencia, que yo creo que de otra manera no la habría. Bueno, la pregunta está bien, es un mal mayor o un mal menor. Exacto. Es un mal, y yo creo que cuando un autócrata percibe miedo en el oponente, y es lo que ha podido percibir en este caso, se envalentona. No hay más que ver el modo en el que trata al Partido Popular y lo desprecia el mismo día que tienen ese acuerdo, negando además que el acuerdo tenga el contenido que el Partido Popular afirma. Por lo tanto, es un mal y coloca a Pedro Sánchez en una posición de legitimidad en la Unión Europea. Estamos viendo la relación que tiene con Ursula von der Leyen, que no sabemos si es mejor la que tiene Sánchez con von der Leyen o la que tiene el señor Feijóo con von der Leyen. Estamos viendo cómo el señor Sánchez le dice al Partido Popular por qué no apoya el plan de regeneración sobre los medios cuando es un plan que en Bruselas han votado conjuntamente el Partido Popular y el Partido Socialista. Realmente estamos viendo a un presidente del gobierno absolutamente envalentonado cuando tendría que estar completamente avergonzado y decir sin salir a la calle. Bueno, de hecho es que no puede salir a la calle porque los españoles le hacen ver lo que piensa, pero le estamos viendo
tomando la iniciativa política, incluso en un momento en el que pierde muchas votaciones en el Congreso. Y yo creo que es porque se le ha dado un aliento que le ha permitido continuar adelante. Fíjese, hoy la Comisión Europea, por cierto, también ha dado un toque a España por el trato, en fin, que se le está propinando a los jueces por parte de políticos españoles. Claro, no especifica, pero ya sabemos cuáles son. Bueno, yo creo que es un pellizco. Los que descalifican a los jueces son los socios de Sánchez y, en fin, el propio gobierno. Lo estamos viendo con el juez Peinado. ¿Se imagina lo que habrían dicho si usted hubiera sido investigado, o su esposa? ¿Qué se habría dicho desde esos mismos partidos? En fin, en el caso de que hubieran ustedes atacado al juez que le investiga. Hay una doble vara de medir en la política española, ¿no? Para la izquierda y la derecha, y diría que una triple, porque todo lo que tiene que ver con Vox tiene una vara de medir distinta. En todo caso, la posición de la Comisión Europea, yo ahondo en el argumento de antes, creo que es un pellizco de monja para este gobierno, porque en las instituciones de Bruselas está gobernando el Partido Popular y el Partido Socialista conjuntamente. Esto para el Partido Socialista pues no tiene muchas consecuencias, francamente. ¿En qué cree usted que va a acabar? Luego volveremos al tema de la Unión Europea. ¿En qué cree que va a acabar el asunto de Begoña Gómez, el caso de Begoña Gómez? El día 30 de septiembre es cuando la Audiencia Provincial de Madrid se va a pronunciar si, en fin, es correcto lo que está haciendo el juez Peinado, si debe seguir la investigación o paralizarla o archivarla, no sé. ¿Qué cree usted que va, de lo que ya conocemos, se está publicando? Yo nunca hago de adivino ni de analista. Prefiero quedarme en lo que debería ser y no en lo que va a ser. Y yo creo que Begoña Gómez, con lo poco que sabemos, y sabremos más según avance la instrucción y lo relativo a algunas otras empresas con las que ha tenido trato, pues creo que acabará sentada en el banquillo con una acusación. Y espero que esa acusación sea no solo contra ella, sino contra el presidente del gobierno. ¿Y la legislatura? ¿Cree usted que ahora mismo es más inestable que hace un año, en la medida en que ya hemos visto que sufría sendas dos derrotas ayer concretamente en el Congreso Sánchez, y además siempre con Puigdemont como protagonista? Le pasa factura cada vez que le contraría. Ayer, con su mando a distancia de Waterloo, dijo a tumbar la senda de déficit o el techo de gasto, porque si van a investir a ella, yo a usted le voy a pasar factura en la Moncloa. ¿Cree que esto puede acortar esta legislatura, sinceramente, y obligar a Sánchez a convocar elecciones? Yo creo que si decidiéramos votar no a todo, y es lo que nosotros estamos haciendo, Sánchez lo tendría mucho más difícil. Aún así no me atrevo a decir que eso serviría para que Sánchez decida la convocatoria de elecciones. Sánchez no va a decidir convocar elecciones si tiene datos que le dicen que puede perder el poder. Y yo no tengo dudas de que si los españoles votasen en estos momentos, Sánchez salía del Palacio de la Moncloa. Porque en estos momentos la única defensa que tiene Sánchez ante las acusaciones de corrupción que en estos momentos pesan sobre él, sobre su familia, sobre su gobierno, es el mantenimiento del poder y el uso del poder con todas las consecuencias. Por lo tanto, creo que, a pesar de la ilusión, entre comillas, que nos puede hacer verle perder votaciones, nosotros nunca aplaudimos en el Congreso cuando pierden votaciones o cuando la ganan. Somos en eso un poquito, aunque participemos del voto en contra, porque no nos gusta hacer una gran fiesta de que ha perdido una votación, porque creemos que no debemos confundir a los españoles. No podemos crear el espejismo de que Sánchez va a irse fácilmente. Sánchez va a hacer todo lo posible para permanecer en el poder y no va a convocar elecciones de ninguna manera, pase lo que pase, si tiene datos que le dicen que los españoles van a echarle. Y usted no ve ninguna moción de censura por ahí en el horizonte, ¿verdad? No lo sé, yo ya vi mociones de censura cuando tenía la capacidad de presentarlas y las presentamos en solitario. No recibimos el apoyo, sino la crítica masiva de otras fuerzas políticas, el voto en contra o la abstención, y la crítica de los medios de comunicación de la derecha, que decían una vez más que Vox se había suicidado. Bueno, y aquí sigue Vox, siendo la tercera fuerza política desde hace 5 años. Pero ¿no cree usted que de entonces a las últimas elecciones sí perdió apoyo electoral y eso les pudo perjudicar? ¿O no? No creo que fuera eso. Hay muchas otras razones, ¿no? Es ya un poco tarde para analizar un año después los resultados de las elecciones del 23 de julio, pero como me lo ha preguntado, estoy encantado de hacerlo. Y yo creo que el señor Feijóo se equivocó de enemigo. En primer lugar, dio las elecciones por ganadas, y en segundo lugar, no supo mantener una buena relación con Vox, de la misma manera que la mantenían Pedro y Yolanda. Pedro y Yolanda, ¿cómo se hablaban en los debates? Yolanda, Pedro. No fue así en el caso. ¿Ustedes no cometieron ningún error? Yo le iba a preguntar sobre eso, precisamente. Nosotros, y además, se ha cumplido un año de aquellas elecciones en las que, según las encuestas,
PP y Vox iban a conseguir la mayoría y desalojar a Sánchez. Y al final... Nosotros hemos cometido, 5 escaños, hemos cometido muchos errores y cometeremos más. No tengo ¿Qué ninguna... autocrítica hicieron ustedes? De esas elecciones no. De esas elecciones no creo que fuéramos nosotros los que cometiéramos el error. Fue el Partido Popular el que contribuyó a la demonización de Vox con los mismos argumentos que la izquierda, el que pensó que podía ganar prácticamente en solitario y que iba a tener no sé cuántos escaños y que Vox iba a estar pues obligado a regalarle los votos. Todavía no saben lo que representa Vox, todavía no saben que nosotros no vamos a defraudar a la gente que confía en nosotros, todavía no saben que nosotros no somos el coche escoba del Partido Popular para recoger unos votos que ellos pierden y otros que ellos no pierden, que nunca han sido de ellos. Y muchos de ellos que jamás volverían. Nosotros representamos una fuerza política con unos planteamientos concretos y ellos no han acabado de aceptar la realidad. Y en esas elecciones se produjo una demonización de Vox por parte de la izquierda a la que contribuyó el PP con sus medios de comunicación. Y eso tuvo consecuencias. Pero ustedes son conscientes de que están condenados a entenderse. Si quieren que Sánchez no solo siga en la Moncloa, PP y Vox, a tenor de lo que dicen las encuestas una y otra vez, tienen que ponerse de acuerdo. No solo eso. Hemos sido los que hemos querido ponernos de acuerdo. Hemos sido los que hemos insistido en formar parte de los gobiernos regionales. Hemos sido los que dijimos, sí, nos han votado precisamente para gobernar conjuntamente. Nos han votado y debemos responder al veredicto de los españoles que dieron unas mayorías en las regiones. Fue el Partido Popular y el señor Feijóo el que trató de impedir desde el inicio aquellos acuerdos y el que los ha boicoteado después. Entonces nosotros tenemos muy claro que, bueno, nuestra voluntad no es simplemente la del entendimiento, es la de ganar, como la de ellos. Ellos dicen, no, nos gustaría gobernar sin Vox, ¿no? Y a nosotros también nos gustaría gobernar sin el Partido Popular, faltaba más, y a cualquiera le gustaría gobernar en solitario. Pero nosotros entendemos cuál es el veredicto de las urnas y con lo que nos dicen los españoles negociamos, sin chantajes, pero por supuesto sin faltar al respeto a nuestros votantes. Es decir, no vamos a hacer valer nuestra fuerza como si fuera una fuerza mayor que la que tenemos, pero tampoco una fuerza menor de la que tenemos. Y es lo que hemos tratado de hacer hasta que pero fíjese, refiriéndome de nuevo a las elecciones generales, aquellas de la frustración para en fin, aquellos que votaban al PP y a Vox, sí que se ha dicho, hombre, yo creo que faltó cierta fineza, como dicen los italianos, ¿no? Y faltó también discreción a la hora de abordar los acuerdos de gobierno en las comunidades autónomas donde ustedes negociaban. Todo lo contrario de lo que hacía el Partido Socialista, que aparcó Pamplona porque iba a negociar con Bildu, ellos calladitos, y no sé si aparcó también alguna negociación. ¿No cree usted que se hicieron las cosas un poquito mal? No, de hecho, voy a hablar con mucha claridad. De ese ruido se aprovechó. Voy a hablar con mucha claridad de eso. Sí. Yo creo que eso no es fineza, es falta de transparencia. Lo que pretendía el Partido Popular y el señor Feijóo es que Vox le diera las investiduras gratis. O haberlas aparcado después del 24 No, había algunas que tenían que llegar inmediatamente. ¿Sí? y pretendían las investiduras gratis con un acuerdo posterior. Luego ya después de las elecciones generales nos ponemos de acuerdo. ¿Qué partido va a unas elecciones diciendo a sus votantes que ha regalado los votos a otro partido? Igual el Partido Popular está dispuesto a hacerlo. Está dispuesto a ir a las elecciones, de hecho va a ir, diciendo que ha llegado a acuerdos con el Partido Socialista en Bruselas y para repartirse los jueces. Nosotros no somos ese tipo de fuerza política. Nosotros no ocultamos, para eso ya está Sánchez, para ocultar las cosas, para mentir sobre los pactos. Íbamos nosotros a hacer lo mismo que había hecho Sánchez, diciendo no voy a pactar con Podemos, y luego pactaba con Podemos, íbamos a ir a unas generales diciendo no vamos a pactar en las regiones y luego pactar, y además efectivamente había que votar a favor de las investiduras, algunas antes y otras después. Nosotros no vamos a participar nunca de un modo de estar en política que consista en ocultar algo a los ciudadanos. Pues ahora le pregunto precisamente por lo que ha pasado recientemente. Esos acuerdos han durado un año apenas, ¿no? Un año y uno de ellos 3, sí. Yo creo que los gobiernos, yo no sé si usted comparte esa impresión, los gobiernos de coalición del PSOE y de Vox, perdón, del PP y de Vox, funcionaban con normalidad y bastante bien, incluso en algunos casos, ¿no? Sí, los del PSOE y del Partido Popular están funcionando mal. Eso está funcionando mal. Eso están funcionando mal. pero los de Los de ustedes funcionaban bien. Bueno, funcionaban de manera razonable. Valencia, Castilla y León, Murcia, otros. Extremadura incluso, que fíjese que es donde más hubo reticencias por parte de Guardiola, etcétera, etcétera. Y por eso le pregunto, ¿usted cree que los militantes de Vox han entendido esta ruptura de esos gobiernos de coalición? ¿Por el tema de los menas? Yo no sé si ustedes conocen a sus televidentes, pero le aseguro que nosotros sí conocemos a nuestros militantes. Y estoy convencido de que si nosotros no tomamos una decisión como la que hemos tomado, que es de respeto a nuestros votantes, yo no podría salir a la calle cómodamente. Me lo reprocharían. Pero por el reparto de 300 y pico menores... Es que no estamos hablando del reparto de 300 menores.
que gobernaban? En primer lugar, estamos hablando de la mentira del Partido Popular, que nos dijo que iba a votar una cosa y votó otra. Y que incluso nos transmitieron desde las regiones que se había votado otra cosa, que se habían abstenido, que no lo habían apoyado. Y nos enteramos cuando salió la ministra a decir que el Partido Popular había votado con el Partido Socialista. Y nosotros teníamos información de las regiones, de los líderes regionales del Partido Popular, de que no querían ese acuerdo y de que no nos preocupásemos. Pero Feijóo dio la orden de que se votase de esa manera. Y a Feijóo la orden se la daría a von der Leyen en Bruselas, o quien fuera. Y eso tuvo consecuencias. Es decir, votar a favor de recepcionar a esos menores desde Canarias. Pero insisto, el problema, que iba a contestarlo, no es que sean 30 o 300. Es que primero nos dijeron que eran 400. Hoy ya nos están diciendo que son 6.000 y que van a llegar a otros 20.000 menas este verano. Y luego serán 200.000. Y nosotros lo que estamos lanzando es un mensaje de que la inmigración masiva no solo es insostenible, es que es totalmente perjudicial para nuestra sociedad y para los propios inmigrantes. Porque constituye un drama en el lugar de origen, porque se está arrebatando a unas sociedades a la población más joven y probablemente más capacitada, un drama humanitario en el mar, porque muchas personas están muriendo en condiciones trágicas, y un drama en muchas calles españolas, en muchas calles de Europa, donde estamos viendo que a consecuencia de la inmigración ilegal está creciendo la inseguridad y está creciendo los delitos, y especialmente algún tipo de delitos muy graves contra las mujeres. Y nosotros no vamos a ser cómplices de eso. No se trata de 30 o de 300. Si el problema fuera repartir 300 o 3.000 y el problema terminase, no habría habido una discusión. Pero todos sabemos que eso no es verdad. Todos sabemos que eso contribuye al efecto llamada, especialmente después de que el Partido Popular y el Partido Socialista votaran en el Congreso, junto con todas las fuerzas políticas, salvo Vox, el inicio de los trámites para la regularización de 500.000 de personas que han entrado ilegalmente en España. Estamos protestando contra la amnistía porque no se cumplen las leyes. Y resulta que las leyes de extranjería tampoco se cumplen, las leyes migratorias. Y el mensaje que lanzamos al mundo, y sobre todo a las mafias que trafican con seres humanos, es el de que en España se puede entrar ilegalmente. Ya, pero nosotros jamás vamos a ser cómplices de eso. Ya, pero decenas de miles de esas personas que se van a regularizar, vamos, yo diría que el 80 o 90% son gente que está trabajando de manera irregular en España, pero que son necesarios para que este país no se pare, para que este país siga. Bueno, yo no me atrevo a... Hay gente que se atreve a contratar a gente porque la necesita. Yo no me atrevo a decir que contratar a alguien ilegalmente es lo que necesita España. Al contrario, no, pero creo que no. ¿Quieres que tu negocio funcione? Tienes que apelar muchas veces a ese recurso, y por eso lo mejor es regularizarlo, ¿o no? No, yo creo que lanzar el mensaje al mundo de que se regulariza a quien ha entrado ilegalmente, efectivamente hay buenas personas entre ese 500.000 de personas, y habrá personas bien intencionadas y trabajadoras y con deseos de integrarse, pero han entrado ilegalmente. Entonces estamos lanzando un mensaje peligrosísimo que llega... Hay tutoriales de YouTube en árabe de cómo acceder a las ayudas sociales en España, y que son ya leídos en Marruecos y en otros países árabes, y llegan a toda África. Es decir, vienen pensando que aquí se les puede ofrecer un futuro que ya no podemos ni ofrecer a nuestros hijos. Decías, es bueno que vengan por el tema laboral. El otro día leía que como consecuencia de la inmigración, de los que han entrado legalmente, hay más empleo que antes. Hay que ver cuál es la calidad de ese empleo. Pero también como consecuencia de eso, decía la misma noticia, que los españoles han perdido un 2,5% de poder adquisitivo, como consecuencia directa de la inmigración. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, algunos muy poderosos, en determinadas empresas, en los sindicatos y en los partidos, que piensan que este es un modo de abaratar los salarios. ¿Y cómo vamos a resolver el problema de verdad? Que es que una familia joven en España pueda tener un trabajo con el que acceder a una vivienda, pagar un alquiler y formar una familia grande, como la formaron sus padres o sus abuelos. Yo no me presento a las elecciones en Marruecos ni en Mauritania. Me presento en España y represento a los españoles. Y por lo tanto yo no voy a confundir a mis compatriotas con una falsa solidaridad que no soluciona problemas, sino que trae más problemas. Y de todas formas, señora Abascal, a propósito del caso de Canarias, ¿no? Origen en principio o teóricamente de todo esto que desde el punto de vista político ha supuesto la ruptura de esos acuerdos de gobierno. ¿Cómo entonces solucionamos el caso de esos 5.000 y pico menores no acompañados que están hacinados en Canarias en una situación realmente dramática? ¿Qué hacemos? Haciendo que se cumpla la ley. ¿Pero cuál es la ley? La ley. ¿Qué dice la ley en ese sentido? Bueno, los acuerdos de España con Marruecos y con Mauritania dicen que a los menores hay que devolverlos con sus padres. Pero si dicen que no reconocen a sus padres y tal, ¿a quién se los das? ¿Cómo los mandas para allá? Marruecos, si tenemos una relación excelente con Marruecos,
si el presidente del gobierno es amigo o lacayo de Mohamed VI. Entonces, si tenemos una relación tan buena con Marruecos, si a Marruecos le estamos pagando infraestructuras, si a Marruecos le estamos dando dinero de los españoles, si a Marruecos le estamos ayudando desde la Unión Europea a pagar el plan hidrológico nacional que criminalizamos y prohibimos en España, ¿cómo es posible que Marruecos no colabore? Que no quiera aceptar a sus menores. Si estos niños fueran noruegos, ¿cuánto tiempo estarían en España? Y como son marroquíes o mauritanos, pues nos los tenemos que quedar aquí. Estamos contribuyendo a un secuestro masivo y a un secuestro con complicidad institucional de miles de niños, y digo de niños entre comillas, porque mientras gobernábamos en Aragón y nos colaron a un paquete de esos llamados menas, cuando se les hicieron las pruebas, el 90% eran mayores de edad. Ayer mismo leía que los que han llegado al centro de menas de Hortaleza aquí en Madrid también, bueno, publicaban hasta las fotografías, no había más que verlos. Pero es que lo ve todo el mundo. Lo que pasa es que las televisiones te sacan de repente la imagen de una mujer, la imagen de un bebé. Si el bebé ha fallecido, además, no tienen ningún escrúpulo mostrarlo, como ocurrió con el niño Ailán, que sirvió para abrir las fronteras y que luego llegaran muchos yihadistas que acabaron cometiendo asesinatos en Francia, en Bataclan, y que habían entrado precisamente con esa oleada. Entonces, utilizan la sensibilidad de la gente, de la buena gente, para condenarlos a la inmigración masiva e ilegal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues lo que haya que hacer para que vuelvan a sus países. Desde luego, lo que no podemos es lanzar nunca más el mensaje de que el que entra en España, en Canarias, es repartido por el territorio nacional y por lo tanto, abrimos la puerta a que entre más. Ese es un mensaje que es suicida para nuestra sociedad. Volviendo a la ruptura de los acuerdos con el Partido Popular, de los acuerdos de gobierno, ustedes pasan a la oposición, van a, en fin, a coadyuvar con alguna moción de censura, van a precipitar unas elecciones en esas comunidades donde el PP gobierna en minoría, nosotros o van a dejar que la legislatura se cumpla. Bueno, lo decidirá el Partido Popular. En cuanto a las mociones de censura, ya puedo decir de manera anticipada que nosotros no llegamos a acuerdos con el Partido Socialista. O sea, que no va a haber Nosotros mociones. no somos como el Partido Popular, que llega a acuerdos con el Partido Socialista y con Pedro Sánchez. Nosotros no vamos a llegar a ningún tipo de acuerdo con la izquierda para hacer ninguna moción de censura a ningún gobierno. Ahora bien, si no nos gustan unos presupuestos y creen que los tenemos que tragar porque sí, porque son muy guapos, pues va a ser que no, votaremos en contra de los presupuestos. Si quieren nuestro apoyo, tendrán que negociar con Vox. Nosotros no pretendemos hacer una oposición destructiva, vamos a hacer una oposición tan leal y responsable como ha sido nuestro modo de estar en los gobiernos, que ha sido leal y responsable. Porque cuando hemos dicho y hemos advertido, este es un asunto que para nosotros es línea roja, entendemos que el socio de gobierno iba a hacerse cargo de lo que representaba para nosotros. El socio de gobierno ha decidido que no, que tenía que faltar al respeto al que formaba parte de su coalición. Y nosotros no hemos tenido otro remedio que salir de esos gobiernos. Dicen, no, romper los gobiernos, no, los gobiernos siguen. Nosotros hemos abandonado los gobiernos, hemos abandonado los puestos, las prebendas, y hemos lanzado un mensaje a los españoles de que a nosotros nos preocupan mucho más las ideas y nuestros principios que los sillones. ¿Cómo han valorado ustedes la irrupción del partido Se Acabó la Fiesta en las recientes europeas, que consigue 800.000 votos? Hombre, y los expertos en la materia dicen que la mayoría de esos votos eran de ustedes. Pues yo es que conozco muchos expertos en la materia. Y los expertos en la materia que yo conozco... 800.000 votos, ¿no los robó de verdad? Bueno, en primer lugar, los votos no son nuestros, ni son míos ni son de Santiago Abascal. El voto es de los españoles. Y yo quiero mostrar mi respeto más profundo y exquisito a quienes han decidido votar a esa nueva opción política, llevados por el mismo hartazgo que yo comparto, contra aquellos que nos están llevando a la ruina, a la degradación de la política, y que cabalgan sobre la mentira y la traición a los españoles. Es decir, esa reacción la comprendo perfectamente. Ahora bien, yo pienso que puedo representar mejor a esos españoles que esa nueva fuerza política, y mejor que el Partido Popular, a los españoles que están hartos de Pedro Sánchez. Dicho lo cual, no solo ningún reproche que hacer a los españoles por lo que voten, sino todo mi respeto y mi reconocimiento. ¿Cree que va a tener continuidad esta formación política que lidera a Luisa Pérez o no? Bueno, da la sensación de que
el presidente del gobierno tiene ganas de que así sea. Yo intentaré convencer a esos españoles y a otros que votan otros partidos de que Vox es una mejor opción política. Usted en Europa, volviendo a la Unión Europea, Vox se ha alineado con el partido de Orbán, bueno, con Orbán, ¿no?, el húngaro, en el grupo parlamentario del Parlamento Europeo, vamos, con Orbán y con Le Pen. Ya sabe que se dice que son los grandes amigos de Putin. Inevitablemente, la conclusión es, entonces usted también es amigo de Putin, señor Abascal, y vos también se alía con Putin en detrimento de Ucrania. Bueno, le agradezco mucho la pregunta para aclarar esta cuestión que es importante. Pero en cualquier caso, no hay noticia. Nosotros no nos hemos aliado repentinamente, como han querido hacer ver los medios de comunicación de todo signo, con el señor Orbán y con la señora Marine Le Pen y con Wilders en Holanda y con otros líderes políticos europeos. Ya estábamos aliados. De hecho, los españoles saben lo que votaron. En las elecciones europeas nosotros invitamos al señor Víctor Orbán y a la señora Marine Le Pen a intervenir en el acto principal de Vox, en el Viva 24, en el Palacio de Vistalegre, en un acto multitudinario con todos los aliados internacionales de Vox. Y nosotros venimos trabajando esas alianzas con esas dos fuerzas políticas que he mencionado desde hace 4 o 5 años. Dicho lo cual, nosotros ya les invitamos a España también en el año 2020, cuando se sabía que la agresión de Putin contra Ucrania iba a llegar, y nosotros impulsamos un manifiesto que condenaba la agresión que pretendía Putin, y ese manifiesto fue firmado por todas las fuerzas políticas aliadas de Vox, incluido el Fidesz de Víctor Orbán, que estuvo presente en Madrid con nosotros. 2 días antes de esa visita estuvo con Zelensky. Si la noticia se hubiese producido el día que visitaba a Zelensky, ¿qué habrían dicho los medios de comunicación? Habrían dicho una cosa totalmente distinta. Vox no ha cambiado de aliados, Vox ha decidido cambiar de grupo porque nosotros llevamos 5 años trabajando para constituir un grupo mucho más grande. Aspirábamos a poder crear el segundo grupo del Parlamento Europeo, porque nos gustaría que el grupo de los conservadores y reformistas, del que formábamos parte, y el grupo recién constituido, que es la Europa de los Patriotas, en realidad fueran un único grupo. Y de hecho nosotros mantenemos la interlocución y la relación bilateral intacta con nuestros socios polacos y con nuestros aliados italianos, y la relación bilateral con el ex primer ministro polaco, el señor Morawiecki, y con Giorgia Meloni. Esas relaciones están intactas. Los medios de comunicación durante estos días han publicado muchas cosas que no eran ciertas, y por lo tanto le agradezco que me haga esa pregunta. O sea, que usted no es enemigo, o sea, amigo de Putin, vamos, para que no... Bueno, yo creo que habría que preguntarle al señor Sánchez por qué España, desde que llegó él, compra mucho más gas a Rusia del que compraba antes. ¿Y para qué sirve ese dinero? Porque está sirviendo para financiar la guerra. Entonces estamos financiando la guerra, dándole dinero a Ucrania y dándole dinero a Rusia, comprándole más gas que antes. Y quizá algunos líderes del Partido Popular tendrían que explicar, como muchos otros dirigentes europeos, por qué sus familiares, como los del señor González Pons, portavoz del Partido Popular en Europa, estaban nombrados por Gazprom como representantes en España con muy poca edad. Eso nos lo tendrán que explicar, porque estamos viendo cosas gravísimas de dirigentes europeos como el ex canciller alemán Gerhard Schröder, que es uno de los principales representantes de Gazprom, es decir, de la gasística rusa. Y hoy sabemos cómo había operado Rusia en Alemania, pagando los lobbies ecologistas para atacar la energía nuclear y convertir a Europa y Alemania en dependientes del gas ruso. Y eso ha permitido el envalentonamiento de Rusia. Y nosotros esto lo hemos denunciado en el Congreso sistemáticamente. Por lo tanto, el que diga que nosotros somos aliados de Putin, pues está mintiendo de una manera miserable. ¿De quién es usted sí es aliado y amigo de Milei? ¿Qué le ha contado sobre estas cuitas que mantiene con Sánchez? Oiga, y que todavía mantenemos ahí a la embajadora de España en Buenos Aires retirada, ¿Qué le ha contado de todo este lío con Bueno, yo, más que lo que me ha contado, que evidentemente no puedo contar. ¿No puede decir nada? No. Lo que sí puedo decir es que está muy tranquilo y que estaba muy convencido de lo que estaba haciendo. Y que pretender hacer un pulso a Javier Milei retirando al embajador de España era pretender perder, porque él no funciona con los parámetros de la vieja política. Él no tiene ningún miedo a un sátrapa como Sánchez. Además, a alguien que para defenderse personalmente de la opinión que Javier Milei dijo sobre la mujer de Sánchez, que es la misma que tenemos nosotros, y dicha después de que le llamaran drogadito y fascista desde el gobierno de España, pues lo que hizo Sánchez fue utilizar las instituciones para defender a su familia, no para defender a España. A España la atacó Petro cuando vino a España. Y antes de coger el avión en Colombia,
Dijo que España era un país colonialista y echó un montón de porquerías sobre la historia de España en América, que es una historia gloriosa y la mayor obra de hermanamiento universal de la historia. Llegó a España, se le recibió en el Congreso de los Diputados, dijo un montón de mamarrachadas sobre el cambio climático, se le puso alfombra roja, después fue al Ayuntamiento de Madrid, se le dio no sé qué llave y se le rindieron honores. Sí habría que haber retirado o llamado a consultas al embajador en Colombia, porque eso sí era un ataque a España. Y en vez de llamar a consultas al embajador, lo que hizo el gobierno fue aplaudir a Petro. Bueno, el gobierno y también el Partido Popular, porque solo nosotros abandonamos el Congreso. Pero sí estar encantado de que por lo menos Isabel Díaz Ayuso condecorara a Milei, ¿no? Eso me parece muy bien. Me parece bien. Bueno, vamos a ver, preguntas, señor Abascal, que le hace Álvaro de la Torre. Venga, que estamos ya concluyendo. Era y media cuando teníamos, estamos, dos o tres minutitos más. Problema. Álvaro de la Torre, pregunta. ¿Qué tal, Santiago? En muchos temas de política nacional, en política territorial, en el combate contra la amnistía, yo creo que vuestro partido ha marcado una impronta interesante que puede compartir mucha gente, pero el discurso contra la inmigración a mucha gente le está dejando descolocado. Yo creo que quizá en este tema, Santi, algunas palabras de grueso calibre que habéis dicho en las últimas semanas, sobre todo, y que han servido para justificar la ruptura de estos gobiernos autonómicos, quizá puedan ser desmesuradas, y te quería plantear esta cuestión. Es decir, plantear que los menores no acompañados van a ser todos delincuentes, incluso algunas declaraciones que habéis hecho que planteabais que no queríais ser cómplices de los machetazos, las violaciones, parece que generaliza una identificación entre inmigración y delincuencia que evidentemente y con los datos no se sostiene. Si algunos de ellos caen en la delincuencia, pues será probable porque no hemos sido capaces de darles talleres formativos, de integrarlos, etcétera, ¿no? Pero parece un poco injusto posiblemente el prima facie, es decir, de entrada, asimilarles con delincuentes, ¿no? Y también yo creo que la sociedad española ha sido una sociedad bastante acogedora con la inmigración, inmigrantes que ocupan muchos puestos de trabajo que o bien no hay españoles o los españoles no quieren cubrir, ¿no? Y contribuyen a la economía. Entonces esa asociación entre inmigración y delincuencia yo creo que quizá habría que revisarla. Y también es bueno pensar que esa regulación que se plantea por parte de algunos partidos, bueno, lo están pidiendo entidades sociales, lo está pidiendo Cáritas, la Iglesia Católica, porque evidentemente mantener continuamente en esa ilegalidad a gente que trabaja y aporta a la economía española, pues tampoco se sostiene mucho en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿creéis quizá que a lo mejor habría que revisar un poco este planteamiento? ¿No pone a Vox este discurso sobre la inmigración en un planteamiento demasiado extremo al estilo de Salvini y poco en un partido más institucional? ¿O quizá a lo mejor es un poco la nueva línea que queréis en esa ruptura de acuerdos autonómicos? Yo tengo la sensación de que ahora que Vox había pues entrado y podía participar de las políticas públicas, esta salida por un tema que quizá no es tan relevante devuelve a Vox a una situación en la que solo puede hacer crítica, pero no puede hacer políticas públicas y demostrar cómo su programa se aplica, ¿no? Entonces quería plantearte esta cuestión porque realmente me preocupa. Bueno, no hay un cambio de línea política. Nosotros estamos diciendo exactamente lo mismo que hemos dicho hace mucho tiempo sobre el problema de la inmigración ilegal. Y además estamos lanzando un discurso totalmente matizado. Yo sé que hoy hay personas que son inmigrantes escuchándonos y esas personas me paran en la calle y comparten estas posiciones. Vox no ha dicho en ningún momento que toda la inmigración sea delincuencia, ni siquiera que toda la inmigración ilegal esté formada por delincuentes. Jamás ha dicho eso. Pero nosotros sí hemos utilizado datos concretos que relacionan inmigración ilegal y delincuencia. Y son los datos del Ministerio de Interior, del señor Marlaska. Hay evidentemente una mayor tendencia a cometer delitos. En algunos casos, porque aquí les están ofreciendo un futuro que no tienen y les condenan a la delincuencia, un futuro que no podemos ofrecer a los jóvenes españoles. Y en segundo caso también por razones culturales, porque estamos trayendo un tipo de inmigración que no respeta a la mujer. Estamos trayendo una inmigración procedente de algunos países que piensa que la mujer es un ser inferior. Claro, no estoy pensando ahora en la inmigración procedente de Hispanoamérica. Es una inmigración que se asimila, se integra y contribuye con mucha más facilidad a las cargas públicas, a la convivencia, salvo cuando son bandas latinas, que otro tipo de inmigración procedente de países del norte de África, que está dando muchísimos problemas. Entonces, los datos son los que son, los datos de presos en las cárceles, los datos de violaciones, dónde están aumentando esas violaciones, quiénes son los autores de esas violaciones. Los datos se leen también en los titulares de los periódicos, no los titulares, entre líneas, cada vez más. Y las personas que nos están escuchando, que algunos no son inmigrantes, son españoles, y muchos de ellos, inmigrantes o españoles, saben perfectamente lo que es vivir al lado de un centro de menas. Estamos viendo cómo ha reaccionado el Partido Socialista en Fuenlabrada contra el centro de menas de Fuenlabrada que quiere poner la Comunidad de Madrid. Allí, curiosamente, es el Partido Socialista el que se opone,
¿Por qué? Porque los votantes socialistas saben lo que es tener un centro de menas al lado de casa, saben los problemas de convivencia que da. Y el problema no es que, decía, un asunto menor, no es un asunto mayor, es el principal asunto. Es el asunto de nuestro tiempo y es el asunto del futuro, porque no estamos hablando de repartir un puñado de menas. Si se solucionara el problema así y se acabase, no habría habido ningún debate. Estamos hablando de algo que va más, y que va más de una manera dramática, que afecta a nuestra identidad, que afecta a nuestra seguridad, que afecta al modo en el que puede andar la mujer por la calle, que afecta a la asistencia social y a quién llegan esas ayudas sociales que no llegan a los españoles, que afecta también a los servicios sanitarios. Hoy mismo leía que cada día 1.250 españoles se van a la sanidad privada y dejan la sanidad pública porque no pueden con las listas de espera. Y este gobierno está diciendo que sanidad universal para la inmigración, para todo tipo de inmigración, ilegal también. Por lo tanto, a mí me parece que es un problema de primer orden. Yo comprendo que hay gente que no convive con este problema, porque vive en un barrio más acomodado, porque vive en una casa con seguridad, y lo puedo entender, pero yo estoy aquí para decir que ese problema existe y para representar a las personas que sí padecen ese problema. Por lo tanto, vuelvo al principio, no hay ningún cambio en la posición de Vox, es la misma, dicha con la misma contundencia y con la misma piedad, porque lo que me parece que es no tener caridad es llamar a la gente para sacarla de su país, para que muera en el mar y para luego condenarle aquí a la inseguridad y a la violencia. Y me has mencionado en la pregunta algunas asociaciones, incluso católicas. Yo he hablado con cardenales. Igual hay que preguntar a los religiosos, no solo a los de aquí, sino a los de África. Yo he hablado con el cardenal Sara sobre inmigración ilegal, me he leído sus textos y están verdaderamente preocupados por esa inmigración masiva y por lo que significa para las patrias de origen. Por lo tanto, nosotros no estamos lanzando un mensaje de egoísmo, de insolidaridad, estamos defendiendo los intereses de los españoles en primer lugar, por supuesto, pero también estamos pensando en los seres humanos que se están jugando la vida por culpa de políticos de todo signo que les están llamando para que se jueguen la vida en el mar. Insisto, no hay ningún cambio de posición. La última, Esther o Raúl, no sé, ya sí que porque estamos fuera de tiempo. Bueno, yo, si me permite muy brevemente, ya sé que usted ha dicho que vaya usted a saber si hay elecciones o no, porque es muy imprevisible lo que pueda hacer Pedro Sánchez, o es previsible, le he entendido, que si pierde no va a convocar elecciones, pero en todo caso, si las hubiera, ¿qué tendría que ocurrir para que para que el Partido Popular y Vox pudieran plantearse, o sea, para que Vox se plantease ser socio de nuevo del Partido Popular? Bueno, después de lo que digan, de lo que voten los españoles, en primer lugar que haya una mayoría alternativa. Y para eso es conveniente que el Partido Popular deje de pactar con el Partido Socialista y que no contribuya a la demonización de Vox, ni con la inmigración ilegal, ni con nuestra opinión sobre las autonomías, ni con nuestra opinión sobre el derecho de los padres a educar a sus hijos en los colegios sin que entren los lobbies LGTB. Es decir, un montón de cosas que preocupan a muchos españoles, probablemente a muchas personas que nos están viendo ahora en la televisión, y que solo la representa Vox. Y yo ya sé que tendré que entenderme probablemente con el Partido Popular, pero tengo la sensación de que el Partido Popular no piensa que tendrá que entenderse con nosotros, porque ya ha dicho el señor Feijóo que a él lo que le gustaría es poder llegar a un acuerdo con el Partido Socialista. Lo dijo insistentemente durante las elecciones del 23 de julio, con lo cual creo que la pregunta hay que hacérsela a él. Usted ha dicho que le ha hecho un favor incluso, ¿no?, rompiendo esos gobiernos. Sí, yo a Feijóo. Bueno, ya le que ese divorcio ya le hemos muy bien. concedido el divorcio que ha pedido tan insistentemente. Pues bueno, ya gobierna solo. Ya están contentos. Luego dicen, Vox se ha suicidado. Bueno, pues aplaudid, por favor, alegraos de que Vox se haya suicidado. Si estáis tan convencidos y conocéis tanto a los votantes de Vox, pues que no lo cacareen tanto, que lo aplaudan, que se alegren. Bueno, muy brevemente, Raúl, venga, no te vamos a dejar sin preguntar, por favor. Buenas noches, Santiago Abascal. Una pregunta muy corta. Has dicho que conoces muy bien a tus militantes. ¿A quién temen más? ¿A los inmigrantes ilegales o a Sánchez? Esa es una pregunta. Pues depende en qué circunstancias. Para gobernar, a Sánchez. En una calle oscura, pues quizá a un inmigrante ilegal, pero también depende quién sea, y inmigrante, con lo cual no es... Bueno, pues Santiago Abascal, presidente de Vox, gracias, muy buenas noches. Aprovecho para felicitarle a usted y a todos los Santiagos, Jaimes y Jacobos, pues dentro de 25 minutos
ya puede celebrar su onomástica. Usted y todos la mía y la de 2 de mis hijos, uno es Jaime y otro es Santiago. Y por cierto, también por su futura e inminente paternidad. Bueno, de hecho, igual ahora cuando conecte el teléfono tengo que salir a un paritorio, no lo sé, pero... ¿Cuántos hijos tiene? Este será el quinto. El quinto, o sea, una familia ya muy numerosa. Sí. He cumplido, creo, claro, pero bueno, nunca se sabe. Y tanto, hace falta mucho aquí para ayudar más a las familias en general, a las familias y las numerosas. Bueno, de hecho, si me permiten, me has preguntado por una cuestión de Víctor Orbán. Y de Víctor Orbán, en la prensa española solo dicen una cosa, que además es falsa. Pero nunca dicen que en Hungría, si tienes 4 hijos, dejas de pagar el impuesto de la renta de por vida. Y nunca dicen que los padres pueden... ¿El IRPF no lo pagan en Hungría con 4 hijos? A partir de los 4 hijos no se paga nada. Que me parece que es un modo muy directo de ayudar a las familias. Y también hay un modo de proteger a la familia muy claro en Hungría, que es permitir que los padres decidan la educación moral de sus hijos, y sometió a referéndum si podían entrar determinados lobbies a enseñar a los niños cosas que los niños todavía no debían saber, y ganó el referéndum, a pesar de las presiones de la Unión Europea. Es decir, la persecución a Orbán no viene por el motivo por el que dicen que la atacan, viene precisamente porque ha defendido a la familia y porque ha defendido las fronteras de Hungría. Pues Santiago Abascal, gracias, buenas noches, en cualquier caso felicidades por esa paternidad inminente y por su onomástica. Gracias y buenas noches. Estamos de vuelta enseguida, continuamos. Hasta ahora mismo, no se vayan.